Isaías capítulo 57, verso 15. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. Y dice así la palabra del Señor. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Amén. Una vez más lo vamos a leer. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también, ¿qué dice? Doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos das en tu casa. Gracias por poder recibir de tu palabra. Disponemos nuestro corazón para eso. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana y podamos ser reavivados por el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdenos a estar atentos para recibir aquello que usted ha preparado para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hay un predicador, un teólogo, hablando de avivamiento. Él decía, el avivamiento es lo que Dios hace habitualmente, pero a gran escala. O sea, lo que Dios hace siempre, pero de una manera mayor. Dios, queridos hermanos, ha obrado en nuestras vidas de distintas maneras. Pero es necesario que nosotros tengamos un avivamiento continuo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para lo cual es necesario que nosotros, que tanto usted como yo, podamos buscar la presencia del Señor como nunca antes lo hayamos hecho. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que así como lo busqué yo ayer, hoy tengo que buscar al Señor con mayor intensidad. ¿Cuántos deseamos buscar al Señor con mayor intensidad? Y para esto, queridos hermanos, es necesario, diga conmigo, vivir una vida de ayuno. Vivir una vida de lectura de la palabra del Señor. Vivir una vida de oración. Y congregarnos. Hermanos, estamos en un tiempo en el cual tú eres la iglesia. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Amén. Somos la iglesia. Pero la iglesia es necesario que se reúna para adorar al Señor. Pues si no, si yo soy la iglesia, en la casa oro, en la casa hermanos, y perdemos la comunión, y el enemigo ha puesto ese pensamiento en el corazón para alejarnos de la comunidad de los santos y poder estar unidos sirviendo al Señor. Así que debemos vivir una vida de ayuno, de oración, una vida de lectura de la palabra del Señor y no dejar de congregarnos. La palabra nos insta a hacerlo con mayor intensidad cuando Él venga. Cuando sentimos que Él viene, y en la palabra del Señor, con todo lo que nos enseña, nos hace a estar alerta a que la venida del Señor está cerca. Amén. Pero también, queridos hermanos, el avivamiento genuino y verdadero nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Un verdadero avivamiento comienza con arrepentimiento. Y no un arrepentimiento superficial, sino que humillarme en la presencia del Señor, rendirme en la presencia del Señor y arrepentirme completamente de mis pecados. Es necesario que aquel que vive una vida de avivamiento tenga una vida de perdón, de reconciliación. No sirve, hermanos, estar acá adorando a Dios y el día de mañana peleándome con aquel que está a mi alrededor. El Hijo de Dios que vive una vida avivada en el fuego del Espíritu Santo tiene una vida en la cual perdona y se reconcilia con aquellos que tiene al lado. Vivir una vida de avivamiento, queridos hermanos, nos lleva a vivir una vida de fe, de confianza en las promesas del Señor. Hermanos, y esto, decirlo en momentos difíciles, es cuando comprendemos realmente que dependemos completamente del Señor. ¿Cuántos dependemos del Señor completamente? Es por eso que nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Dígale al que está a su lado, saca el pesimismo y confía en las promesas del Señor.
¿Confiamos en el Señor siempre? Hermanos, que no flaquee nuestra fe y que podamos decir, yo estoy en un verdadero avivamiento. Mi fe y mi esperanza está puesta en el Señor siempre. Queridos hermanos, pareciera que esta es una lista larga porque empezamos a nombrar cosas espirituales que tendríamos que hacer y es una lista completa y a veces decimos, sí, puedo orar, pero no puedo ayunar, o puedo ayunar, pero me cuesta más leer la palabra. Hermanos, pero aquel que tiene una vida avivada en el fuego del Espíritu Santo, vive una vida, hermanos, buscando al Señor diariamente. El salmista decía en el Salmo 40, en el versículo 6 al 8, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Escuche lo que dice el salmista. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cuántos estamos dispuestos, igual que el salmista, a decirle al Señor, aquí me tienes, Señor? ¿Hay alguien que pueda decirle al Señor en esta mañana así? ¿Aquí me tienes? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, acá estoy delante de ti. Quiero ser usado por ti. Quiero que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en mí. Isaías, queridos hermanos, al ser llamado por el Señor, escucha esa interrogación del Señor. ¿A quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? Él escuchar esta expresión del Señor dijo, oí al Señor preguntar, y yo dije, Señor, yo voy, envíame a mí. ¿Cuántos tenemos esa disposición que tenía Isaías? Disposición para entregar tiempo al Señor. Disposición para entregar servicio al Señor. Disposición para entregar una genuina adoración al Señor. Disposición para entregar nuestros bienes al Señor. Porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Cuántos pueden declarar eso en esta mañana? Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Es por eso, queridos hermanos, que debemos despertar en esta mañana. Dile al que está a tu lado, despierta. Despierta. Sí, quizás los que tomaron algún té Viga anoche o un té Forte están medio dormidos porque te baja un poquito así, como que nos dormimos, ¿no? Pero despierta en esta mañana, iglesia. Porque la iglesia del fin, la iglesia del último tiempo, no es una iglesia que duerme. No es una iglesia tibia. La iglesia de Cristo es la iglesia que está velando y orando. ¿Cuánto está la iglesia del Señor en este lugar? La iglesia de Cristo, hermano, no es una iglesia tibia, es una iglesia ferviente, es una iglesia que espera al Señor. Y si bien vivimos un tiempo en el cual el amor de muchos se enfriará, pero el amor de la iglesia de Cristo permanece firme, creyendo que el Señor viene pronto y debo estar velando y orando, esperando al Señor. Bendito es el Señor. Necesitamos un avivamiento, hermanos, para que quienes están a nuestro alrededor lleguen a Cristo. Y eso, hermano, depende de que se desate en nosotros esa locura por la predicación. ¿Cuántos locos sabemos aquí? No me responda eso, es retórico nomás. ¿Cuántos locos sabemos aquí? Pero locos por la predicación. El apóstol Pablo a los Corintios le decía que la palabra de la cruz para aquel que se pierde es locura, pero para aquel que se salva es poder de Dios. Y el verso 21 del capítulo 1 de Primera de Corintios, dice la palabra del Señor que Él no permitió que el mundo le conociera mediante la sabiduría, sino por la locura de la predicación. ¿Y cuántos locos sabemos aquí que queremos predicar la palabra, hermanos? Aquel que está avivado predica al Señor y habla del Señor con tanta pasión que pareciera locura, pero aquel que habla de Cristo está llevando un mensaje de poder que nadie lo puede parar. Seamos avivados predicando de Cristo. Queridos hermanos, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Dónde está ese avivamiento?
acá en el templo? ¿Dónde está ese avivamiento? ¿Cuando cantamos? ¿Dónde está ese avivamiento solo cuando nos reunimos a orar? ¿Dónde está ese avivamiento? En mí. Dile al que está a tu lado, el avivamiento está en ti. Mire, hace muchos años escuchaba, no, la iglesia no está avivada, hermano, está reapagada la iglesia, no se siente nada. Hermanos, cuando hay alguien así hablando es porque realmente él está apagado. Porque el avivamiento está en mí. No depende de lo que pase a mi alrededor. Cuando yo estoy verdaderamente avivado en el fuego del Espíritu Santo, ese fuego sale de mí porque está dentro de mí. Aviva el fuego, dile al que está a tu lado. Aviva el fuego. Hoy a la mañana la hermana Estela empezó a avivar el fuego acá, pero dentro nuestro, hermano, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nadie te avivará, hermanos. No esperemos un profeta hablando, no esperemos un apóstol hablándote. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos avivar ese fuego que hay en cada uno de nosotros. Es que soy muy joven, aviva el fuego. Es que soy muy grande, aviva ese fuego. Es que soy muy niño, aviva el fuego. Porque aquel que aviva el fuego, hermanos, no tiene temor. Aquel que aviva el fuego no es cobarde. Aquel que aviva el fuego, hermanos, vive en la presencia del Señor. ¿Cuánto deseamos avivar? Ese fuego está en nosotros. El avivamiento, hermanos, sacudirá los muros. El avivamiento, queridos hermanos, nos traerá libertad. Pablo y Silas, recuerda esa historia, encarcelados en Filipos, en la última celda, la celda más cochina de todas, la última celda en la cual llegaban todos los desperdicios ahí, la última celda, ahí estaban, hermanos, pero había tanto fuego en ellos. Había tanto avivamiento en sus vidas que cantaban al Señor, que decían salmos al Señor, que adoraban al Señor, que oraban al Señor estando en el cepo. Hermanos, oraban a Dios y cantaban salmos al Señor porque había un fuego en su interior, el cual era el avivamiento en sus vidas, el fuego del Espíritu Santo. Dice la palabra que mientras oraban y cantaban, diga conmigo, mientras oraban y cantaban, hermanos, los cimientos de la cárcel se estremecieron. Qué tremendo, hermanos. Solo orando y cantando. No necesitaron nada más, porque había tanto fuego en ellos que eso rompió toda la estructura que había en la cárcel. Y ese Dios que los había llevado ahí provocó que el mismo carcelero y toda su familia recibieran a Cristo el Señor. ¿Cuántos necesitamos fuego en el hogar? Dile al que está a tu lado, empieza a cantar en el hogar, empieza a orar, empieza a exaltar al Señor en tu hogar. Toda atadura, hermanos, todo aquello que impide la gloria de Dios en tu hogar será roto cuando le alabas, cuando le adoras, cuando oras al Señor. ¿Cuántos queremos un hogar libre, hermanos, de toda atadura? Empecemos a orar. Desafío para este mes de abril, de mayo. Avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Y su Hijo que está lejos del Señor se acercará. ¿Cuántos dicen amén? Y tu familia que se ha alejado del Señor volverá, porque te van a escuchar orando, clamando al Señor, y el Señor romperá cadenas de opresión y el Señor traerá libertad a los cautivos. El avivamiento, hermanos, en nosotros hará que prediquemos al Señor. Prediquemos del Señor a gente que ni siquiera habíamos pensado hablarles. Recordemos cuando fueron llenos del Espíritu Santo ahí en el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor que empezaron a hablar en otras lenguas. Y hermanos, aquellos gente que estaba a su alrededor, que hablaba otros idiomas, empezó a decir, pero estos no son judíos, ¿por qué están hablando en mi idioma? Estoy escuchando las maravillas del Señor. Queridos hermanos, porque cuando hay fuego de Dios en el corazón, le hablarás a aquellos que nunca pensaste que te escucharían.
¿Cuántos deseamos avivar ese fuego en nuestros corazones? Miles se convirtieron. Pero ahora dígale al que está a su lado, pero había obediencia. El Señor les dijo, quédense en el aposento alto hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Eran alrededor de 120, dice la palabra del Señor. Pero esos 120 que obedecieron al Señor provocaron salvación a miles y millones de gentes, hermanos, que ha llegado hasta nosotros esa salvación del Señor por aquellos que obedecieron a Dios. Dijimos orando y cantando al Señor, pero también es necesario obedecer al Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer al Señor? El avivamiento, hermanos, trae multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a cuánto le gusta esto? Amén, nos gusta que el Señor nos multiplique, nos bendiga. Hermanos, recordemos a los apóstoles del Señor, que escucharon el mandato del Señor y confiaron en lo que el Señor le estaba diciendo. Y vieron, hermanos, multiplicar el pan en el Sermón del Monte. Y vieron las redes llenas cuando no había nada para pescar. Pero hubo que escuchar la voz de Dios, confiar en el Señor y ser obedientes al Señor. Queremos multiplicación. Pongamos nuestras manos al servicio del Señor. Él multiplicará todo, queridos hermanos. El verdadero avivamiento levanta hasta del polvo a aquel que no tenía vida. Hemos leído el primer versículo que decía, doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado. Y el Señor le muestra al profeta un valle lleno de huesos secos que no tenían vitalidad, y el Señor le decía, de acá sacaré un ejército, y el profeta decía, pero no veo nada, y él decía, pero sopla de los cuatro vientos, y vino palabra de Dios sobre esos huesos, y esos huesos empezaron a tomar forma, queridos hermanos, a estructurarse, se empezaron a levantar sobre ellos carnes, y vio delante de ellos un ejército poderoso. Porque cuando hay hombres y mujeres que le creen al Señor, hasta del polvo el Señor nos puede levantar. Queridos hermanos, debe haber nuestros oídos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nuestros oídos deben estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. Así que en esta mañana, queridos hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a decirle al Señor? Aquí me tienes. Aquí me tienes, Señor. ¿Hay alguien que pueda decirle eso al Señor en esta mañana? Aquí me tienes, Señor. Porque aquel que se pone en las manos del Señor, el Señor aviva su vida de tal manera que es de bendición para aquellos que están a su alrededor. Y que tiene un fuego tan tremendo en su vida que le hace ser de bendición para aquellos que están a su lado. Queridos hermanos, decía el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, escucha, iglesia, después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y temible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente, el cual Dios ha llamado, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. ¿Cuántos quieren que el Señor nos use de esa manera? Yo quiero que el Espíritu Santo esté sobre mí. Dile en esta mañana al Señor, quiero que tu Espíritu esté sobre mí, Señor, que esta promesa de tu palabra se cumpla en mí.
El Señor le decía al profeta Ageo: la plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos: al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos creen que la bendición de esta casa será mayor que la primera? La bendición que viviremos este tiempo será mucho mayor a lo que recuerdes haber vivido. El tiempo en la presencia del Señor. Hermanos, podemos tener muchas experiencias y recordar cuánto Dios ha tratado con nosotros y cómo Dios nos ha usado, pero no se compara con lo que Dios empezará a hacer con nuestra vida. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos pueden declarar en esta mañana: Señor, haz una obra en mí? ¿Cuántos hemos hallado paz en este lugar? Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay libertad. Donde está la presencia del Señor, hay avivamiento. Y el Señor, hablándole a los discípulos, el último versículo del libro de Mateo: enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Queridos hermanos, porque buscar de la presencia del Señor no está exento de tener dificultades. No quedamos eximidos de tener tiempos de prueba. Pero sí, queridos hermanos, estamos confiados de que aquel que está con nosotros es mayor a cualquier situación que nos toque transitar. En cuántas etapas de nuestra vida hemos visto la gloria de Dios en nuestros corazones, y que ese fuego que está en nosotros ha sanado las heridas del ayer. Ese avivamiento en nuestras vidas nos ha dado vitalidad y nos ha dado nueva vida, porque Él da vida a aquel que le pide. Estas cosas les he hablado, decía el Señor, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuánto nos vamos a avivar este mes de mayo? Empecemos a hacer cosas que no estábamos haciendo. Tiempo de oración en familia. Tiempo de lectura de la palabra. Si orabas una vez a la semana en el hogar, todos los días busquemos de la presencia del Señor y digámosle: Señor, avívanos. Si nunca has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, dile: Señor, yo quiero que este mes me llenes con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos deseamos ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos en esta mañana le dicen: Señor, yo quiero un avivamiento en mí que, hermano, no lo haya vivido nunca? Quiero sentir en mí tu presencia tan fuertemente que provoque cambios en mi vida. Quizás, hermanos, eso no traerá solamente que puedas hablar en lenguas o que puedas sentir la presencia de Dios de una forma tan fuerte que no puedes resistirla. Pero, queridos hermanos, el ser verdaderamente avivados nos acercará al Padre, nos acercará a su presencia, nos hará arrepentirnos y nos estará llevando al cielo, porque aquel que busca de la presencia del Señor, el Padre lo bendice de una manera especial. ¿Cuánto deseamos ese avivamiento en nuestras vidas? Recuerda que está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. No depende del que está al lado, está en ti el avivamiento. No está en otro, no depende de nuestros pastores, no depende de los diáconos, de los líderes. Depende de ti, nada más depende de mí. Buscar la presencia del Señor como nunca antes, para que vivamos, hermanos, un avivamiento sobrenatural que traiga vida a nuestra iglesia, que traiga vida a nuestro barrio, que traiga vida a nuestras familias, que traiga
traiga vida a tus compañeros de trabajo, que traiga vida a tus compañeros de estudio, porque cuando hay avivamiento hay salvación, cuando hay avivamiento hay arrepentimiento, cuando hay avivamiento la gente vuelve a Cristo. Y es lo que queremos, hermanos. No estamos agrandando esto porque queremos una iglesia más lujosa. Queremos que más lleguen al Señor y eso es avivamiento. Los hermanos trabajando estos días, hermanos, lo estaba mirando desde ahí, le sacaba una foto y decía, Señor, esto es avivamiento. Tú estás tocando sus vidas para que sirvan para ti. Y cuando usted y yo estamos predicando y estamos invitando a la casa del Señor, eso es avivamiento, porque estás provocando que la palabra de Dios corra y se glorifique en los corazones. Necesitamos ese avivamiento, hermanos. Pero avívalo tú. Lo tengo que avivar yo. Nadie lo avivará por nosotros. Ese avivamiento está en ti. Aquí me tienes, Señor. Avívame. ¿Cuántos nos vamos a avivar este mes, hermano? A ver, pregúntele al que está al lado, dígale, ¿nos vamos a avivar o nos vamos a seguir igual? Que cuando lleguemos al templo nadie te diga que tienes que adorar, sino que te vas a acordar de Pablo y Silas, va a decir, yo acá vine a darle la gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor en esta mañana, hermano? Póngase en pie, entrégale alabanza al Señor, entrégale gloria al Señor ahí en tu asiento. Dile, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y empieza a avivar ese fuego en ti. Dile, Señor, no quiero ser igual. Señor, quiero ir un paso más arriba. Me has bendecido, me has traído de vuelta, pero me estás motivando a avivar ese fuego que está en mí. Que no haya vergüenza de predicar el Evangelio. Que no haya vergüenza de adorar a Dios en todos lados y en todo tiempo. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor en esta mañana?